Los músculos del pie se dividen como los de la mano en extrínsecos e intrínsecos. ¿Qué significa esto? Los extrínsecos son aquellos que tienen una inserción proximal en un segmento que no es el pie, o sea, en la pierna. Los extrínsecos tienen una inserción en la pierna y otra sí, la distal, en el pie. Son la mayoría de los músculos de la pierna. A ver, grupo anterior, grupo externo y grupo posterior. Sacando el popliteo, todos los músculos de la pierna terminan en el pie. O sea que son todos músculos extrínsecos del pie. ¿Entendido? Bien. Y después tenemos un grupo de músculos que empiezan y terminan en el pie, que son los denominados músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos del pie los dividimos en dorsales y plantares. Dorsales son solamente uno, es solamente uno, el músculo pedio. Y los plantares los dividimos en tres celdas. Una que va a estar en contacto con el dedo grueso, que es la celda interna, donde vamos a encontrar tres músculos, que son el aproximador del primer dedo, el flexor corto, también del primer dedo, y el separador del primer dedo. La mnemotecnia es AFLES. Entonces, la celda interna, la del dedo grueso o hallux, está formada por tres músculos, donde el más superficial es este, que está primero, el aproximador, y la mnemotecnia es AFLES. En el medio tenemos la celda media, donde vamos a encontrar como músculos intrínsecos el flexor corto plantar, el accesorio del flexor común de los dedos, los lumbricales, que en realidad no serían músculos, los lumbricales son músculos accesorios del flexor común de los dedos, ¿sí? Pero los incluimos como dentro de los músculos intrínsecos del pie. Y después tenemos los... me faltaron los interóseos. Ahí están, los interóseos. Se me alternó el orden de la animación. Puta madre. Y los interóseos. La mnemotecnia es FALI. Flexor corto plantar, accesorio del flexor común de los dedos, lumbricales e interóseos. En ese orden de superficie a profundo. O sea que lo más superficial que tengo en la celda media es el flexor corto plantar. Y lo más profundo, los interóseos. Y nos queda la celda que va para el dedo chiquito, que es la celda externa, donde tenemos tres músculos. El separador corto, o el separador, porque no hay un separador largo como en la mano, el separador del quinto dedo, o dedo chiquito, el oponente y el flexor corto. En realidad es flexor, porque no hay un flexor largo como pasaba, como pasaba en nada. No importa, flexor corto. La mnemotecnia es SOF. Entonces, he aquí los músculos intrínsecos del pie. Este cuadro, gente, ustedes lo tienen que saber sí o sí. Después, si le pifian las inserciones, eso no calienta mucho. Pero tienen que saber cómo está formado. Además es muy fácil. AFLES, FALI y SOF. AFLES para la celda interna, FALI para la celda media y SOF para la celda externa. Y dorsal, el pedio. ¿Entendido? Vamos a ver ahora cómo se distribuyen estos músculos en los diferentes planos. Y van a ver que no es tan complicado tampoco. Entonces, tenemos o podemos dividir a los músculos intrínsecos en tres planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Y como dijimos recién, en tres celdas. Una interna, una media y una externa. Acá estaremos viendo al pie desde su planta. Esto es una vista plantar de un pie derecho. Esto es interno, esto es externo, posterior, anterior, y esta es la planta. Entonces, en el plano profundo vamos a tener, a nivel de la celda interna, dos músculos, que son el FLES, flexor corto y separador. En la celda media, ¿se acuerdan que era FALI, la I, de interóseos? Y en la celda externa, la mnemotecnia era SOF, OFF, oponente y flexor. Es decir que, en la celda interna, el flexor corto y el separador están en el mismo plano, bien profundos. En la celda externa,
el oponente y el flexor están prácticamente en el mismo plano, bien profundos. En el plano medio no hay músculos, ni en la celda interna ni en la celda externa. No hay músculos intrínsecos del pie. En la celda interna vamos a ver pasar al flexor largo propio, flexor largo del dedo grueso. En la celda media tenemos el flexor común de los dedos con los lumbricales, y en la celda externa se podría decir que estaría insertándose el peroneo lateral corto, pero tampoco es tan importante eso. Entonces, en la celda media tenemos, en el plano medio sí hay un músculo intrínseco del pie, pero está solamente en la celda media, que es el accesorio del flexor común de los dedos. Y después tenemos en el plano superficial, sí, un músculo en la celda interna, uno en la media y uno en la externa. A ver, ¿cuál es el músculo más superficial de la celda interna? ¿Cómo era la mnemotecnia? Era afles. Entonces, ¿cuál va a ser? El aproximador. En la celda media tenemos el flexor corto plantar. Y acá nos queda la mnemotecnia. F-A-L-I. Fali. De superficie a profundidad. Y en la celda externa, ¿cómo era la mnemotecnia? Sof. Separador, oponente y flexor. O sea que el más superficial va a ser el separador. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Es así como están distribuidos los músculos de todo el grupo plantar del pie. En la celda interna, el más superficial es el aproximador. En la celda externa, el más superficial es el separador. Y en la celda media, el más superficial es el flexor corto plantar. Esto es importante lo que les voy a decir. Acuérdense, estos tres músculos, el aproximador, el flexor corto plantar y el separador del primer dedo, del quinto dedo, del dedo chiquito, es decir, los tres músculos superficiales van desde bien posterior hasta bien anterior. Cruzan el pie de atrás hacia adelante, desde la base del talón hasta la punta del pie. Tienen esa particularidad. Y ya que tenemos este cuadrito, vamos a ver cómo están inervados los músculos del pie. Van a estar inervados por dos nervios, el plantar interno y el plantar externo. Entonces, trazamos unas líneas de esta manera y vemos que lo que está marcado en naranja es territorio del nervio plantar externo. Es decir que el separador, el oponente y el flexor, es decir, todos los músculos de la celda externa, más todos los interóseos, más el separador del dedo grueso, más los dos lumbricales externos, más los dos haces externos del accesorio del flexor común profundo, que también se llama cuadrado carnoso de Silvio, acuérdense, cuadrado carnoso de Silvio, están inervados todos por el nervio plantar externo. El resto, lo que nos queda, está inervado por el nervio plantar interno. Habíamos dicho que los músculos del pie estaban distribuidos en tres celdas. Acá vemos una planta ósea, es un pie visto desde abajo, óseo, es derecho como siempre. Esto es interno, todo lo que da el dedo gordo, o grueso, en realidad se dice grueso, o hallux es interno, todo lo que da el chiquito es externo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Los huesos los reconocen, sí. Calcáneo, astrágalo, escafoides, primera, segunda, tercera cuña, cuboides, los metatarsianos, los sesamoideos y las falanges. Muy bien, los músculos del pie, como dijimos en el video anterior, están distribuidos en tres celdas. Una celda interna, que corresponde al dedo grueso, una media y una externa que corresponde al dedo chiquito. Yo creo que la mejor forma de estudiar la disposición de los músculos del pie es por planos y no por celdas. Siempre se los da por celdas, pero creo que confunde un poco. Entonces, sepamos que las dos celdas, periféricas, es decir, la interna y la externa, tienen solamente dos planos musculares, uno profundo y uno superficial. Mientras que la celda media tiene 4 músculos superpuestos de superficie a profundidad, que son esos. Como ya lo vimos en el video anterior, no vamos a volver sobre eso. Flexor, accesorio, lumbricales, interóseos. Bien, ¿se entiende esto? Entonces, en el plano más profundo de los músculos plantares tenemos
En la celda interna, el flexor corto y el separador. En la celda media, los interóseos, plantares y dorsales. Y en la celda interna tenemos el flexor corto, o el flexor en realidad, y el oponente del quinto dedo. Vamos a ver cómo se insertan y cómo se disponen estos músculos. Y van a ver que es una verdadera pelotudez. Así se los digo, ¿eh? Es fácil, van a ver, miren. El separador tiene dos haces, un haz oblicuo y un haz transverso. El oblicuo corre en el pie desde la parte media, de atrás hacia adelante y de afuera adentro. Corre así. Se insertan las cuñas 2, 3, parte en el cuboides y en la base del segundo metatarsiano. Ahí se los marco. Y de ahí se dirige hacia abajo y hacia adentro hasta la articulación metatarsofalángica del primer dedo, donde se va a insertar o va a mezclar sus fibras con el tendón del flexor corto del dedo grueso, con el tendón de este. El otro haz del separador es el haz transverso, que se inserta en las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos quinto, cuarto y tercero, y de ahí se dirige bien hacia afuera hasta la primera falange y mezcla sus fibras con el tendón del flexor largo. Entonces el separador se une a los tendones de los flexores. El haz oblicuo, como yo le puse acá, FC, al tendón del flexor corto. El haz transverso, como les puse acá, FL, al tendón del flexor largo. Bien, los interóseos no se los voy a dibujar, pero es igual que en la mano. Tienen la misma distribución que en la mano, con la diferencia que el eje, es decir, la cara en la que se van a insertar más, no pasa por el dedo medio como pasaba en la mano, sino que lo hace por el segundo metatarsiano. Después es lo mismo. Bien, este que se ve acá, ¿cuál va a ser? En el mismo plano que el separador. El flexor, escrito en azul, dibujado en azul. Qué nivel, che, no se pueden quejar, ¿eh? Recursos pedagógicos no faltan. Bueno, el flexor corto, ¿dónde se inserta? En las bases de las cuñas, en las caras plantadas de las cuñas, segunda y tercera, más o menos, chicos, ¿no? Y ligamentos tarsales, y de ahí se dirige, dividiéndose en dos haces o cabezas, a la base de la primera falange. El haz externo recibe a las fibras del haz oblicuo del separador. ¿Se entiende? Bien, vamos ahora a la celda externa. Eso que se ve pasar ahí, que viene desde el canal retromalleolar externo y cruza la planta del pie por este canal que tiene el cuboides. Acuérdense, el hueso cuboides tiene un canal en su cara inferior que se denomina canal cuboideo. Por ahí pasa un músculo que es el peroneo lateral largo y se va a insertar en la base de del primer metatarsiano. Entonces, desde la vaina fibrosa que recubre este tendón al tendón del peroneo lateral largo, vienen haciendo el oponente. Y como todo oponente, igual que en la mano, se insertan en los cuerpos del hueso largo, o metacarpiano o metatarsiano en el caso del pie. Entonces, el oponente va desde el tendón o la vaina tendinosa fibrosa que recubre el tendón del peroneo lateral largo al cuerpo del quinto metatarsiano. Y en el mismo plano tenemos el flexor corto, que se inserta en el cuerpo del quinto metatarsiano y de ahí va hasta la base de la primera falange del quinto dedo. Bien, ¿se entendió esto? Sí, esto es el plano profundo de los músculos del pie. Faltan los interóseos, acuérdense. Vamos al plano medio. Le saco el color, porque ya no son la vedette estos, y nos quedamos con el plano medio. En el plano medio tenemos que poner músculos extrínsecos del pie. Los que pasan por detrás del maleolo interno, los retromalleolares internos, eran el tibial posterior, que viene al tubérculo del escafoides, ¿cómo era la mnemotecnia? TICOM, paquete pro. El COM es de flexor común de los dedos, acá lo ven. El paquete es de paquete vasculonervioso tibial posterior, que acá no se ve, y pro, el de flexor propio del primer dedo, que ahí lo tenemos en verde. Pasa por profundo respecto del tendón del flexor común. ¿Se entiende esto? Bien, adosado a los tendones del flexor común vamos a tener los lumbricales. Perfecto. Que se incluyen como músculos asociados al flexor común de los dedos, entonces no los tomamos como músculos intrínsecos del pie.
¿Se entiende esto? Perfecto. Ahora bien, en este plano medio tenemos un músculo que es el aproximador. Aproximador. Estoy diciendo cualquier cosa. Estoy pensando que incluir los lumbricales en la celda media para que me quede Fali. Si no me queda Fai, suena medio choto. Entonces por eso le metí la L, para Fali. Igual esta mnemotecnia no es mía, es de Laura, mi querida amiga Laura Arcamone. Bueno, entonces, vuelvo. En el plano medio, en la celda media, tenemos el accesorio, yo dije aproximador, el accesorio del flexor común de los dedos, o también llamado cuadrado carnoso de Silvio. Acuérdense, cuadrado carnoso de Silvio. Lo que hace este músculo es insertarse en la cara inferior del, ¿cuál era? El calcáneo, y de ahí se dirigen 4 tendones que van a insertarse en la cara profunda de los tendones del flexor común profundo, tal cual se los dibujé en ese esquema. Lo que hace este accesorio es, como el flexor común, el que está en Bordeaux, lo saco, este flexor común, como tracciona desde muy lateral, torcería los dedos. Para que los tendones no traccionen desde tan lateral, está este muchachito que se contrae conjunto y acomoda los tendones. ¿Se entiende? Hace que cambia el eje de tracción del flexor común de los dedos. Y se llama accesorio del flexor común de los dedos o cuadrado carnoso de Silvio. Y ahora sí pasamos al plano superficial. En el plano superficial tenemos solamente 3 músculos, que son en la celda interna el aproximador del primer dedo, en la celda media el flexor corto y en la celda externa el separador del quinto dedo. Estos 3 se insertan en la base del calcáneo, donde hay 2 tubérculos, un tubérculo interno donde se insertan el aproximador y el flexor corto plantar, y un tubérculo externo donde se inserta el separador. El aproximador va a ir desde ese tubérculo, perdón, el flexor corto plantar, venía primero puta madre. El flexor, no me gusta cuando me equivoco así, pero no lo voy a volver a editar el video. El flexor corto plantar se inserta entonces en el tubérculo póstero interno de la cara inferior del calcáneo, es bien carnoso, se divide en 4 tendones y cada uno de esos tendones se divide en 2 lengüetas que van a la base de la segunda falange. Este es el músculo perforado y el flexor común es el músculo perforante. En el video de pierna, cuando yo hablo del flexor común, digo que se divide en 2 lengüetas. Y no se divide en ninguna de las 2 lengüetas, nada. Una sola que va a la base de la tercera. Después lo aclaro con un cartelito, espero que se haya entendido eso. Entonces, en el pie, el perforante es el profundo y el perforado es el flexor corto plantar, que es superficial. En la celda interna entonces tenemos el aproximador, que va desde el tubérculo posterior interno a la base de la primera falange, y en la celda externa tenemos el separador, que va desde el tubérculo posterior externo a la base de la primera falange también. Acuérdense que siempre que ustedes ven un pie, lo más probable es que tenga estos 3 músculos. Para el lado más interno, el aproximador. Si va desde el talón hasta la punta de los dedos o hasta la base de los dedos, va a ser alguno de estos 3. Si está en la celda interna, es el aproximador. Si está en la celda media, es el flexor corto plantar. Y si está en la celda interna, es el separador del quinto dedo. Ojo, no se confundan la aponeurosis plantar media, que es bien fibrosa, y a veces tiende a confundirse con el flexor corto plantar. La diferencia es que este flexor corto plantar se divide en 2 lengüetas que van a la base de la segunda falange.